querido tutor, compañeros, ¿cómo están? El día de hoy venimos a hacer una breve exposición sobre las preguntas que el tutor nos dejó en el foro. Entonces, vamos a hacer primero que todo una breve introducción. Me presento, mi nombre es Yesla Isamari Gómez Hernández, vivo en Cobarachía, Boyacá, y estudio en el SEAD de Soatá. Mis compañeros que me acompañan son... Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es José Baldomero, en el SEAD de Socha, Boyacá, y me encuentro viviendo actualmente en Tamerauca. Buenas noches, mi nombre es Jessica Paola Estepa, estoy matriculada en el SEAD Socha, programa Agronomía, y actualmente vivo en una vereda de Socha. Buenas noches, mi nombre es Joana Martínez, estoy matriculada en el programa de agronomía del SEAD de Socha. Bueno, en primera les daré una breve introducción sobre la microbiología. Pues como lo indica el nombre, la microbiología es la ciencia que estudia los microbios, en este caso del suelo. ¿Qué son los microbios y por qué son tan importantes? Bueno, ellos fueron los que dieron la vida al planeta y al suelo. Son los que ayudan a las plantas al crecimiento de las plantas y extraen nutrientes a cambio de la glucosa. La primera pregunta nos indica los factores, ¿cuáles son los factores intrinsecos y extrínsecos limitantes de la función y el crecimiento de los microbios del suelo? Los factores que afectan el crecimiento microbiano se dividen en dos. Los intrínsecos, que son aquellos que son propios del suelo, como el agua, el pH, la forma coloidal y la disponibilidad de nutrientes. El agua es la cantidad de agua que hay en el suelo. El pH es o sirve para que cada microorganismo viva dependiendo del pH. Hay microorganismos que viven en ciertas cantidades de pH y microorganismos que no sobreviven en ciertas cantidades de pH. La forma coloidal es la forma que se le encuentran a las partículas que componen los alimentos o los nutrientes de dichos organismos. La disponibilidad de nutrientes es la calidad y la cantidad de nutrientes que hay en el suelo. Entre más nutrientes hay más microorganismos en el suelo. Después tenemos los factores extrínsecos, que son externos al suelo, como lo son la temperatura. Cada microorganismo tiene un valor óptimo de crecimiento dependiendo de la temperatura. La humedad, que es la cantidad de agua o vapor que se encuentra en el ambiente. Dependiendo de ella también crecen los microorganismos. Y las condiciones atmosféricas. Todas las condiciones físicas y químicas del suelo. Dichas condiciones atmosféricas son las que también ayudan a que hayan más o menos microorganismos en el suelo. Bueno, para darle respuesta a nuestra pregunta número 2, tenemos a nuestro compañero José. Y la pregunta dice, ¿cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia? ¿A qué se debe la diversidad y la distribución de los microorganismos en el suelo? Bueno, estos organismos son en su mayoría unicelulares, un tamaño menor a 100 micras. ¿Qué incluyen? Virus, que son organismos no vivos, incluyen dos grupos de procariontes, arqueas y bacterias. Y un segundo grupo, eucariontes, que son hongos y protozoarios, ¿sí? Hay algunos otros microorganismos menores a 100 micras, que en estos se encuentran los nemátodos y los rotíferos, ¿sí? De todos estos microorganismos que son microscópicos, se dice que aproximadamente en 1 gramo de suelo del horizonte A puede contener 1 × 10⁻⁹ en partículas de virus, 1 billón de bacterias, 1 millón de hongos, 1 millón de protistas y cientos de nemátodos. Se ha llegado a concluir que el 85% de los microorganismos vivos son del suelo. ¿En dónde se encuentran los microorganismos? Generalmente en el ecosistema terrestre, ¿sí? Esta teoría pues ha sido como muy discutida al preguntarse si en realidad todos los microorganismos están en todas las partes del suelo, ¿sí? Pero no, eso depende de la limitación de las condiciones ambientales principalmente del suelo. La distribución depende del metabolismo, es decir, de la capacidad que tienen al utilizar los sustratos. Tenemos microorganismos que son heterótrofos, que dependen del carbono como fuente de energía, otros que no, otros que son aeróbicos y otros anaeróbicos.
La dominancia de los grupos microbianos en diferentes ecosistemas dominan grupos microbianos de hongos versus bacterias principalmente. Eso depende de las condiciones. En el caso de los hongos, de pH menores a 7, pH ácidos, la relación del carbono-nitrógeno, y estos se encuentran en suelos principalmente de bosques tropicales. Eso en caso de hongos. En caso de bacterias, se encuentran en pH mayores a 7. La relación del carbono-nitrógeno es menores a 10 y se encuentran en bosques tropicales. En conclusión, en pHs que son ácidos, los que dominan, o sea, menores a 7 son los que dominan son los hongos, y pHs básicos o alcalinos los que dominan son las bacterias. Bueno, continuaremos con la pregunta B. ¿Cómo se encuentran, con la pregunta C? ¿Cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Para dar respuesta a esta pregunta también nos colaborará nuestro compañero José. Bueno, la importancia ecológica de las arqueas y las bacterias en el suelo son supremamente importantes, porque son donde se dividen en los grupos más habitantes del suelo. Los dos participan en procesos biogeoquímicos, o sea, fijación de nitrógeno, descomposición y almacenamiento de nutrientes en el suelo. Algunos ejemplos son, pues como ya lo decía, la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo, la solubilización de los sulfatos, la movilización de los potasios, perdón. Y ellos son aliviadores del estrés abiótico que se presenta, dependiendo del pH y demás. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta número D. Explique qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Para dar respuesta a esta pregunta tenemos a nuestra compañera Joana. Una población microbiana recibe el nombre de población microbiana los grupos de microorganismos de la misma especie que coexisten en un entorno determinado. Estos microorganismos pueden ser hongos, virus, bacterias y otros microbios. Dentro de la población microbiana, los individuos comparten características genéticas similares y pueden llevar a cabo interacción entre ellos. Comunidad microbiana. Esta se refiere a dos grupos bacterianos y microbianos que viven simbióticamente e interactúan en el mismo ámbito. Las comunidades microbianas las podemos encontrar en el agua, en el suelo, en el sistema digestivo de los animales y en los de los humanos, entre otros. Las comunidades microbianas son importantes en el funcionamiento del ecosistema, ya que desempeñan roles claves en los ciclos bioquímicos de la descomposición de materia orgánica, la producción de nutrientes y la protección contra patógenos. Además, la interacción entre las diferentes poblaciones microbianas dentro de una comunidad pueden ser beneficiosas, neutras o perjudiciales y pueden afectar la estabilidad y diversidad de la comunidad. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta. ¿En qué consiste el efecto ritrósfero en la interacción planta y microorganismo? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos a nuestra compañera Jessica. Esta consiste en la interacción que hay entre las bacterias, los hongos, los protozoarios, las algas, que están en el hábitat del suelo. Estas están unidas a la raíz y luego se extienden a ciertos milímetros de la misma superficie radicular de una forma benéfica para las plantas. De esta actividad microbiana sirve para el reciclaje de los nutrientes en el suelo y un ambiente apropiado para desarrollar cada uno de nuestros cultivos. Muchas gracias.
Añadido a esto, tenemos una serie de conclusiones que abarcan las preguntas, todas las preguntas como tal, y nuestra compañera Jessica nos va a compartir estas conclusiones. En conclusión, logramos comprender cada uno de los factores que se necesitan para conservar la diversidad microbiana. También logramos entender que cada uno de los microorganismos del suelo benefician de manera directa o indirecta a las plantas. Los microorganismos les brindan en su mayoría protección a las plantas. La diversidad microbiana es de vital importancia para el funcionamiento del ecosistema. Y logramos conocer y entender el proceso, cada uno de los procesos de la diversidad microbiana para aplicarlos en los conocimientos de nuestra producción agrícola. Muchas gracias. Con eso llegamos al final de la explicación sobre lo de las preguntas. Muchas gracias por participar y buenas noches.